Aún tratan de calmar a Rusia, diciendo que la OTAN es una organización sumamente pacífica y defensiva. Los ciudadanos de numerosos países, basados en sus propias experiencias, han comprobado cuánto de verdad hay en estos planteamientos. Estoy hablando de Irak, Libia, Afganistán y la correspondiente gran operación militar contra Yugoslavia. Manolo González Moscote, analista y periodista, quien conoce muy bien el tema. Manolo, gracias. Hoy la advertencia vino del presidente Biden, del asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, también del secretario de Estado Antony Blinken, sobre la posibilidad de una invasión inminente. Rusia ha dicho que no tiene planes de invadir, pero la inteligencia estadounidense dice que cada vez hay más despliegue de maquinaria y de soldados a la frontera. Estos anuncios, ¿qué te dicen conociendo la forma en que opera el gobierno ruso? Bueno, mira, aquí hay algo bien interesante. Yo creo que podríamos analizar lo que viene o lo que puede pasar a partir de la visita que le hizo Macron a Putin esta semana. Allí, en el encuentro posterior con la prensa, Putin fue bastante claro y se entienden perfectamente sus palabras. Es que Putin decía que en esta guerra no habrá ganadores, y otro aspecto importante que anunciaba era que recordaba que ellos tenían un arsenal nuclear muy importante que emplearían en una guerra. Y la otra frase que llamó poderosamente la atención y que también es bien interesante es cuando dice que toda Europa será arrastrada a una guerra. O sea, te está diciendo, Juan Carlos, que la guerra no va a ser solamente con Ucrania, porque tendrá que enfrentar a la OTAN, y la enfrentará no solamente en el territorio de Ucrania, sino en la misma Europa como tal, y recordando que tiene armas nucleares. Esto es bien interesante para entender que esto sería una victoria pírrica, una victoria que no es para nadie. Putin, he venido diciendo, tiene mucho que perder aquí. Si él se mete a Ucrania como tal, si hace la guerra como tal, en los términos en los que se está contando esta guerra, perdería no solamente su apoyo nacional, e inclusive la oposición se le podría venir encima. Y esto, porque acuérdate que hay una batería de sanciones que estarían actuando al tiempo que estaría la OTAN también enfrentándolo a él en distintos escenarios en Europa, lo tendrían que enfrentar. Y esta batería de sanciones es la que ahogaría económicamente a Putin, a Rusia, y la pondría de rodillas ante la misma OTAN y ante la misma comunidad europea. Es lo que justamente a Putin no va a tener que sopesar mucho, y él lo sabe. Además de eso, otra cosa importante, Juan Carlos, y es que Putin sabe que debe cortar el gas, los suministros a Europa, y lo otro que se está en juego es el futuro energético alemán, cifrado en el Nord Stream 2, que también lo dijo Joe Biden al principio de semana, que no iría, que esta tubería, que es el desarrollo de los próximos 25 años alemanes, no iría, y esto por supuesto en Alemania no ha gustado muchísimo. Acuérdate que Alemania se mantiene al margen de todas estas medidas y todas estas colaboraciones, alegando de que vienen de una guerra, de una Segunda Guerra Mundial, y no van a participar en otra, ¿no? Y es importante destacar, el presidente Biden decía, Rusia depende de su venta de gas y de otros hidrocarburos, y si no lo puede vender, su economía se va a resentir. Si hay una invasión, uno de los anuncios es desconectar a Rusia del sistema financiero internacional. Ahora, Manolo, se anticipa conversaciones del presidente Biden con el presidente Putin, también de Emmanuel Macron este sábado, alerta máxima, pero Zelensky, el presidente de Ucrania, le había pedido a Estados Unidos que tuviera una posición de menos declaraciones como las que están dando hoy. Obviamente Washington no lo está haciendo. ¿El ambiente está tan delicado como lo ve Estados Unidos, o esta es una presión sobre Putin para que piense bien lo que hace? Yo más diría que son de los servicios secretos de Putin que están jugando a la desinformación, ¿no? Y acuérdate que Putin es un maestro de esto. ¿Qué está haciendo? Está casi que dividiendo a Europa. El canciller Lavrov ha conversado en estos días país por país de Europa, uno a uno, tratando de desquebrajar aún más esta Unión Europea. Fíjate la importancia del esquema que se han planteado ellos. También dividir de pronto a Zelensky frente a los Estados Unidos. Zelensky está en contra de esta cantidad de información que sale de la Casa Blanca o del Departamento de Estado, donde se dice que ya va a invadir, porque esto les mete miedo a su pueblo, a Ucrania, y los mismos inversionistas, la gente que quisiera invertir en Ucrania, lo está pensando ya 2 veces, ¿verdad? Y esto de decirle a los estadounidenses, salgan, váyanse del país porque la guerra es inminente, esto obviamente a Zelensky no le está gustando nada, y esto
hace que prácticamente tome él una posición distinta a la de la Casa Blanca cuando se supone que las posiciones deben ser comunes. Aquí está claro y es la presión que Putin sigue ejerciendo a través de este tipo de desinformación, porque seguramente han captado informaciones secretas de radiocomunicación en la que supuestamente Putin estaría ya listo para atacar, y esto es a lo que le está jugando la desinformación, ¿no? Y desinformación que lleva también a que esas mismas fuentes digan que hay aún temor dentro de funcionarios cercanos a Putin de la capacidad no solo de invadir, sino de permanecer dentro de Ucrania, teniendo en cuenta que Rusia es una potencia militar, pero que tiene límites para poder mantener esa presencia. No, y no solo eso, sino que, mira, lo has mencionado tú, en el seno del gobierno de Putin, del generalato de Putin, hay muchos que están en contra de la política de Putin, de esta invasión. Hay muchísimos que están en contra. También los oligarcas, los grandes millonarios que hoy tienen grandes fortunas trabajando en Inglaterra, aquí en Estados Unidos y en muchísimas partes del mundo, no quieren que Putin vaya a la guerra porque ellos, que lo rodean a él, que están acompañándolo a él y con el gran capital, serían los grandes perjudicados, porque tú lo dijiste, el sistema financiero de Rusia con el mundo se vendría a tierra, cuando ya Rusia venía trayendo un proceso de vinculación con Europa y con el mundo, a través del G8, a través de varias instituciones de la misma OTAN, porque tenía un asiento allí en la OTAN, y se preveía que Rusia siguiera uniéndose a las fuerzas internacionales. Pero esto, una invasión, una eventual invasión a Ucrania, que te repito, sería una guerra con Europa, sería prácticamente el fin de Putin, el fin de la era Putin, y de paso, ojo, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Acuérdate que la economía cubana se sostiene considerablemente en la economía rusa. Si cae Putin, pues la economía cubana va a tener un segundo periodo especial, aparte de la caída de la Unión Soviética, y de paso también en Venezuela. ¿Qué va a pasar con las inversiones que tiene Rusia en Venezuela? Sobre todo esa deuda de más de 60 mil millones de dólares. Fíjate que esto sería una jugada maestra también de dominó, si es que Putin llega a hacer la guerra. Esta es una pérdida para él de lado y lado. Pero también tenemos del otro lado a China y Taiwán, porque China está pendiente de hacerle el gran asalto, que también todos estamos a la expectativa de si es lo que va a hacer allí. Y si es que Putin se va a aliar con él y va a abrir otro nuevo frente de batalla. Esto para acompañar a China en su aventura hacia Taiwán. Fíjate cómo está el panorama internacional, cómo está la geopolítica. Muy complicado, y tener en cuenta que la Ucrania de hoy no es la Ucrania de 2014, cuando Putin anexó la península de Crimea, aunque no hay una simetría entre las fuerzas entre Rusia y Ucrania, sería mucho más difícil para Rusia en este momento. Muchas gracias, Manolo González Moscote, acompañado.